Ok. Bueno, hermanos, espero que tengan un buen día y hayan tenido una buena semana. El día de hoy vamos a hablar respecto a la oración, ¿ya? Pero desde el punto de vista de cuáles son las razones por las cuales a veces nuestras oraciones o peticiones, ¿cierto?, pueden no ser respondidas por Dios, ¿ya? Em, y esto se enmarca dentro de un tema que es más grande que este, ya que es entendiendo la voluntad de Dios, ¿ya? A veces existe la concepción, o la mal concepción, creo yo, de que dio algo así como un cajero automático, ¿ya? De que cualquier cosa que a uno se le ocurra, Dios se la debería dar, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, pero si, pero por ejemplo, no sé, si Dios dijo que todo lo que le pidiéramos lo va a dar, y si Él es un buen padre, lo tiene que dar, y entonces como que se tiene esta concepción de Dios, ¿ya? Ahora, no es que Dios quiera darnos cosas buenas, ¿ya? El tema es que la perspectiva de Dios es distinta a la de nosotros, ¿ya? Vamos a ver una escritura acá en esta predicación, que está en Isaías, que a mí me gusta mucho, que dice, así como la tierra y los cielos son, hay distancia entre ellos, así hay distancia entre lo que yo pienso y lo que ustedes piensan. No es exactamente así la escritura, pero yo la estoy parafraseando, ¿ya? Entonces, eh, el contexto de todo esto que vamos a estudiar el día de hoy tiene relación con que a veces Dios cree que lo que nosotros le estamos pidiendo no es lo que necesitamos, ¿ya? Y muchas veces, debido a estas razones, podemos perder nuestra fe, flaquear, incluso alejarnos de Dios, porque pensamos que Dios, debido a que Dios no nos dio lo que necesitamos, eh, nos terminamos apartando, sufriendo o pasando alguna necesidad, alguna enfermedad o lo que fuere, ¿ya? Entonces, esta predicación tiene la intención de responder o de darnos un poco más de luz de por qué a veces suceden estas cosas, ¿ya? Entonces, esa va a ser el tema de lo que vamos a estar hablando. Ahora, si lo pudiéramos como resumir en pocas palabras, ¿m? Esto tendría relación a algo así como cuando uno tiene un niño, ¿ya? El niño a uno le pide muchas cosas. ¿M? Eh, yo el otro día, voy a dar un ejemplo, me gusta poner de ejemplo a mi hijo. Bueno, eh, íbamos en el supermercado, ¿ya? Entonces ahora yo lo llevo al supermercado y lo subo al carro. Y van mirando qué echar al carro, ¿ya? Y el otro día echaron al carro no sé si las conocen, una sustancia que se llama guagüita, ¿ya? Y yo dije, ya, bueno, se las voy a dar. Y le hizo pésimo. Y ahí estuvieron enfermos como 2 o 3 días, ¿ya? Y, y resulta que a veces nosotros somos así con Dios, ¿ya? Le pedimos cosas que no, nos pueden hacer mal, ¿m? Que nos pueden afectar en distintos ámbitos de nuestra vida, no solamente en el ámbito físico, sino que en el espiritual principalmente, ¿ya? Y resulta de que Dios, que todo lo sabe y es todo sabio, Él sabe de antemano qué cosas a veces nos pueden hacer bien o mal, ¿ya? Y debido a eso que en muchas ocasiones, ¿verdad? Eh, Nuestras oraciones no son respondidas como nosotros esperamos, ¿ya? Bueno, eso y otros ejemplos más que vamos a estudiar el día de hoy en esta predicación. Ya espero que, pues, nos pueda servir como para tener mayor entendimiento de Dios y conocerlo más, ¿ya? Y saber a veces, o discernir, como yo le hablaba del discernimiento la otra vez, discernir por qué a veces hay cosas que no eh, resultan como queremos, ¿ya? Y para eso es necesario conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad, a fin de que podamos llegar a tal conclusión, ¿ya? Ok, así que vamos a partir con una introducción, como siempre lo hacemos, ¿cierto? Más formal, ¿cierto? Del estudio. Bueno, a lo largo de nuestra vida siempre nosotros buscamos la guía, la provisión y la intervención divina, ¿cierto? A través de nuestras oraciones y súplicas. De hecho, yo creo que desde que, bueno, los padres, ¿cierto? Que quieren traspasar o que cumplen con enseñar a su hijo los preceptos de Dios, yo creo que una de las cosas que hace siempre es decirles que tienen que orar a Dios, ¿cierto? Por distintas cosas. Así a mí me enseñaban cuando era chico, ¿ya? Entonces,
tenemos este concepto en nuestras mentes, ¿m? De que tenemos que ir ante Dios, no solo para dar gracias, sino que a veces para pedir cosas, ¿ya? De distintos tipos. ¿M? De hecho, la Escritura nos manda a refugiarnos en la oración, ¿ya? Hay una Escritura que está en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ya? Esta escritura es muy bonita porque nos permite a nosotros le hemos hablado en algunas instancias los días jueves, ¿cierto? Nos indica a nosotros que la oración es más que algo que le sirva a Dios, nos sirve a nosotros, ¿verdad? Que nos sirve como eh, un refugio, un refugio para nuestra mente. ¿M? Porque muchas cosas pasan por nuestra mente a veces que nos angustian, que nos entristecen, ¿verdad? Y la oración viene siendo ese refugio en donde Dios nos da paz. ¿M? ¿Ok? Así que la oración es algo que la Escritura manda y más que mande, más que hacerla porque la manda, ¿ya? O porque la Escritura nos insta a orar, más que hacerlo por eso, lo deberíamos hacer por nosotros mismos, ¿ya? Porque es una válvula de salida muchas veces, ¿ya? A veces estamos angustiados, a veces estamos sobrepasados por distintos problemas y angustias de la vida, típicas de la vida que traen sobre el hombro de todos los seres humanos, ¿ya? Y la oración a nosotros nos sirve como esa válvula de salida en donde encontramos refugio en Dios y en donde Dios nos aclara nuestra mente, nos aclara nuestros pensamientos, nos da paz, que es lo más importante, ¿verdad? Porque a veces pasan cosas en la vida que son difíciles y, y necesitamos, ¿cierto?, ese consuelo. Y la oración viene siendo eso. Entonces, más que orar porque la Escritura dice que hay que orar, deberíamos orar eh, porque la oración nos sirve como refugio, ¿ya? Ahora, y aquí empieza, digamos, la temática de esta predicación, ¿ya? Es que, sin embargo, a medida que a menudo nos encontramos con situaciones en las que parece que Dios nos responde de la manera que esperamos, ¿verdad? Que a veces nosotros creemos que lo que estamos pensando es correcto, ¿verdad? No le estamos pidiendo a veces nada material a Dios. Eh, Me estoy poniendo en el supuesto de que hagamos una oración lo más, por así decirse, espiritual posible, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos orar a Dios pidiendo algo que nosotros creemos de que está correcto y que Dios lo va a dar porque no es nada material, es una cosa espiritual, ¿ya? Pero a veces Dios tiene planes distintos. ¿M? Dios tiene planes distintos en muchos ámbitos de nuestra vida. A veces no son los tiempos de Dios, ¿ya? Entonces, muchas veces no responde Dios de la manera que nosotros esperamos, ¿ya? En muchas circunstancias, ¿ya? Ahora la pregunta es ¿por qué sucede, verdad? Esto, ¿ok? ¿Por qué o cuáles son las razones, ¿cierto?, por las cuales nuestras peticiones pueden no ser respondidas de manera positiva. Ahora, de manera positiva lo que nosotros creemos, ¿ya? ¿Cierto? Eh, porque a veces son respondidas, pero como vamos a ver a través de esta predicación, son respondidas con un no. Y a nadie le gusta un no por respuesta, ¿cierto? Eh, Cuando nosotros pedimos algo, siempre esperamos una respuesta positiva. A nadie le gusta decir, ¿sabes que no? ¿Ya? Pero tenemos que considerar que esa a veces la respuesta van a ser no, ¿ya? A veces la respuesta van a ser no. Y así como un niño a veces no comprende por qué el papá no le quiere dar un dulce, ¿ya? El papá comprende por qué no le quiere dar ese dulce, ¿cierto? Nosotros tenemos, digamos, como padres, a veces con nuestros niños que son más chiquititos, y no tan chiquititos a veces, ¿verdad? Una visión, tenemos más experiencia, ¿verdad? Y una visión más a largo plazo, y sabemos que hay cosas que, a pesar de que al niño le parezcan hoy día que pueden ser buenas, a largo plazo le van a traer problemas. ¿M? Y le decimos no, y a veces el niño no entiende y patalea y llora, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro Padre Celestial es así con nosotros a veces, y nosotros nos comportamos a veces como niños delante de Él, ¿ya? Haciendo berrinche, por así decirse, ¿verdad? Pero la idea de esta predicación es que lleguemos hasta a este nivel de madurez en el cual podamos comprender y a veces tener humildad delante de Dios y entender que Él sabe mejor. ¿M?
entender que Dios es Dios y Él sabe mejor muchas cosas a veces, ¿ya? Y tenemos que confiar en su providencia, confiar en su sabiduría. ¿No? Bueno, en los momentos en que nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta, es fácil sentir frustración, duda e incluso desaliento, ¿verdad? Muchas veces, a veces nosotros nos desalentamos, nos entristecemos porque nosotros pensábamos que lo que queríamos estaba bien, po, ¿ya? Y nos preguntamos, pero ¿qué cosa mala hay en esto? Que Dios no obró aquí para que esto sucediera así o para que esto se diera de esta forma. Pero a veces Dios ve a largo plazo, a veces es difícil de entender cuando nosotros tenemos una visión tan limitada a corto plazo, ¿cierto? Dios ve mucho más a largo plazo que nosotros y, y estas circunstancias pueden a veces frustrarnos mucho. ¿M? Como vamos a ver, aquí voy a exponer algunas razones por las cuales a veces suceden estas cosas, pueden haber otras, pero voy a exponer algunas, en efecto, cinco. ¿M? Cinco, me gusta exponer 5 puntos, siempre es un buen número. ¿Ya? Pueden haber más, como les digo, pero hay situaciones a veces que nosotros no logramos captar, ¿m? No logramos entender, ¿ya? Y ahí cuando es necesario que nosotros humillemos nuestro corazón, humillemos nuestro entendimiento y tengamos humildad delante de Dios, confiando en Él, ¿m? Confiando que Él sabe mejor, ¿ya? Las cosas. Bueno, sin embargo, al explorar las razones bíblicas por las cuales esto puede ocurrir, podemos encontrar consuelo y fortaleza para seguir confiando en el amor y la sabiduría de nuestro Creador. Y esa es la idea de esta predicación, ¿verdad? La idea de esta predicación es que a pesar de que a veces las cosas no se puedan dar o no se ven como nosotros queremos que se den, ¿ya? Tenemos que seguir confiando en Dios. Hay una escritura con la que quiero terminar esta introducción que dice así, en Salmos 46:10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y a mí me gusta mucho la primera parte de este salmo, de este verso 10, que dice, estén quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Ya? Y parafraseándolo de alguna forma, ese salmo quiere decir lo siguiente, quiere decir, tranquilo, ¿ya? Eso nos quiere decir, yo soy el Señor de todo, tranquilo, confía en mí, ¿ya? Porque a veces nosotros nos desesperamos, ¿ya? Nos angustiamos, nos afanamos y entramos como en un estado de angustia muy de extrema, ¿verdad? Y el Señor nos dice, tranquilo, yo soy Dios, todo está bajo mi control, todo, ¿ya? La vida de ustedes, la vida del país, la vida del mundo, todo, ¿ya? La vida de su hijo, todo está bajo mi control, ¿ya? Tienen que estar tranquilos, yo soy Dios, yo sé por qué hago las cosas, confíen en mí, ¿ok? Obviamente, algunos resultados de las cosas a veces a nosotros nos parecen que no tienen mucho sentido, ¿ya? Porque, obviamente, porque la vemos a corto plazo, ¿m? La vemos en el momento de hoy, ¿ya? Pero como les decía yo, Dios tiene la perspectiva de todo, ¿m? Y a veces cosas que a nosotros hoy nos pueden parecer muy dolorosas, ¿ya? Eh, Mañana van a actuar para nuestro beneficio espiritual, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo de eso también, ¿ya? Y nosotros a veces decimos, pero ¿por qué Dios me pone a este dolor o me pone a esta situación? Pero pasado el tiempo, ¿ya? Pasado los años, a veces uno mira hacia atrás y entiende por qué pasó lo que pasó, ¿ya? Y por qué fue necesario que uno viviera tal situación que fue una situación dolorosa y compleja. ¿M? Eh, y ahí podemos entender la sabiduría de Dios muchas veces, ya mirando hacia atrás en nuestras vidas, ¿ok? Eh, entonces, como dice este salmo, confiemos en Dios. No dice así, pero lo implica, ¿verdad? Quedémonos quietos, tranquilos y confiemos en Dios. Y conozcamos que Dios es Dios, ¿ya? O sea, sepamos de que Dios tiene control de todo. ¿M? Así que dicho eso, vamos a empezar con las razones, ¿ok? Por las cuales Dios puede a veces no escuchar nuestras oraciones. Y vamos a empezar por las más obvias a las menos obvias, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir esto? Cuando yo les presente las primeras dos, te van a decir, sí, pues eso es como obvio, ¿verdad? Pero aún así las voy a presentar, porque es necesario. Y las otras tres van a ser no tan obvias, ¿ya? ¿Ok? Así que la primera es por motivo egoísta, ¿ya?
Y usted me puede decir, "Ah, claro, sí, pues si estoy pidiendo cosas eh, que, que las quiero para pecar, obviamente Dios no me las va a dar, ¿cierto? Dios no responderá a peticiones que se hagan con motivos egoístas o impuros. ¿M? En nuestra naturaleza humana, a menudo somos propensos a buscar el beneficio personal y satisfacer nuestros propios deseos sin considerar las consecuencias para los demás o incluso para nosotros mismos. ¿Ya? Esto sale en Santiago, capítulo 4 versículo 3 que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿M? Entonces, bueno, muchas veces nosotros, bueno, esto suele pasar con, en mi experiencia, ¿cierto? Yo le estoy dando aquí mi opinión, y esta es mi opinión. Muchas veces suele pasar con gente que recién conoce a Dios, ¿m? O con personas que no conocen muy bien a Dios, ¿sí? Que empiezan a pedir, no sé, para ganarse la lotería, porque así se le van a solucionar todos los problemas, ¿ya? O cosas de ese estilo, ¿ya? Que uno dice, bueno, pero que eso no es lo que deberíamos pedir, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso sucede, ¿ya? Y es necesario que lo entendamos, es necesario que Dios no nos va a dar cosas que pedamos para gastar en nuestros deleites, ¿ya? Sean cuales sean estos deleites que tengamos, ¿ok? Dios nos va a dar lo necesario para nuestra vida, pero muchas veces la gente pide más, ¿ya? ¿Verdad? Dios examina nuestros corazones y evalúa los motivos detrás de nuestras peticiones, porque Él conoce todo, ¿verdad? No hay nada que le podamos esconder. Si nuestras oraciones están impulsadas únicamente por el deseo de obtener beneficio egoísta y placentero, claramente Dios no responderá de la manera que esperamos, ¿verdad? Porque es como un hijo de usted que le pidiera algo que usted sabe que no es correcto, ¿verdad? Que se lo pida. Usted no se lo va a dar, porque va a saber que es para hacer cosas que no corresponden, ¿verdad? Em, entonces, es como más que obvio este punto, ¿cierto? Ahora, es fundamental que nosotros examinemos nuestros corazones y motivos al presentar nuestras peticiones a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Examinar nuestros corazones, ¿ya? Y examinar los motivos que nos llevan a pedir lo que pedimos. Si descubrimos que nuestros deseos son egoístas, ¿verdad? Si nos examinamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y descubrimos que tenemos deseos egoístas, bueno, es momento de buscar una transformación interior y pedir a Dios que cambie nuestros corazones para que nuestras peticiones estén alineadas con su voluntad perfecta. Yo creo que esto es súper importante. Es súper importante que siempre escudriñemos nuestros corazones, ¿ya? Y escudriñemos por qué pedimos lo que pedimos, ¿ya? Pregúntese usted un día en su almohada en la noche, ¿ya? O en algún punto del día, ¿qué ha sido las últimas cosas que le ha pedido Dios, ¿verdad? ¿Y por qué se la ha pedido? ¿Cuál es la razón detrás de que usted pida eso? ¿Ya? Pienso de que es súper importante que nos examinemos, que examinemos los motivos. Porque muchas veces nosotros inconscientemente pedimos cosas que están motivadas por razones egoístas. Pero como no pensamos, llegamos y hablamos y no pensamos lo que pedimos, ¿verdad? Lo pedimos nomás. Pero por eso es importante que escudriñemos y pensemos bien en estas cosas para descubrir si hay dentro de nuestro corazón algún motivo egoísta y sacarlo de ahí, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude a remover ese egoísmo, ¿verdad? De nuestros corazones, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que lo hagamos, ¿ok? Así que ese es básicamente el punto uno, ¿verdad? Motivo egoísta. El segundo, también es obvio, aunque menos que el anterior, ¿ya? Es desobediencia o pecado, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero cuando nosotros, o personas, ya viven en desobediencia, ya viven en pecado, ¿ok? Si nosotros vivimos pecado y vamos a empezar a pedirle cosas a nuestro Dios, Dios nos dice, oye, primero ordénate, ¿ya? O sea, primero ordena tu vida y después pídeme cosas como, no sé, ¿ya? Y vamos a ver que eso es así, ¿ok? Si alguien está viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios o en pecado conocido, puede afectar la respuesta de Dios a sus peticiones, o sea, ciertamente la afecta. ¿Ya? Hay dos escrituras que nos corroboran eso. La primera está en Isaías 59, versículo 2, que dice,
Si alguien está viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios o en pecado conocido, aquí me equivoqué, sorry. ¿Alguien me puede buscar? A ver, yo lo voy a buscar. Espérese. Aquí tuve un error de video, me van a disculpar, pero voy a ir a buscar Isaías, eh, Isaías 59. Escribí lo mismo que nada que ver. Isaías 59, acá está. Ya, eh, este es. Ya, lo voy a copiar al tiro. Ah, no se puede. Ya dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ya? Fíjese lo que dice esta escritura. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ya? Entonces, esa escritura, esta escritura de Isaías 59, que no está, que está acá, me van a disculpar, pero es otra, en la real, ya pido que la busquen en su Biblia, no, nos dice claramente, ¿cierto?, que nosotros cuando pecamos, ¿m? Dios oculta su rostro para no oír, ¿ya? O sea, Dios no nos escucha. ¿Ok? O no escucha, pero no nos va a poner atención, ¿verdad? A las cosas que decimos. Porque las iniquidades crean división entre nosotros y Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros vivimos una vida en desobediencia a Dios, si vivimos una vida, ¿verdad?, en rebeldía al Señor, no contemos con que Dios nos va a escuchar, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestra vida, ¿verdad? Eh, es, eh, es volvernos a sus caminos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Dios, y es un punto en el que voy a ahondar un poco más adelante, Dios está más interesado en nuestra salvación como primera prioridad que otra cosa, ¿ya? Y el error que muchas veces las personas cometen, creo yo, es que se acercan a Dios sin antes ordenar su vida, ¿ya? O sea, se acercan a Dios con un motivo, como decía el Señor Jesucristo, por los panes y los peces, por así decirlo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso por los panes y los peces? Por un interés, ¿ya? Por un interés de que Dios les dé esto, acá, allá, porque muchas veces todos los seres humanos estamos sujetos a distintas angustias, ¿verdad? A distintos problemas que podemos vivir, de, por ejemplo, no sé, de estar de no tener sustento, de estar enfermo, de que un familiar esté enfermo, etcétera. Pero muchas veces nosotros buscamos la ayuda de Dios a esos problemas sin antes haber limpiado nuestra vida. Y la escritura es clara en indicar que cuando nosotros vivimos una vida en desobediencia a Dios, ¿ya? Dios oculta eh, su rostro para no oír. Dios no oye cuando nosotros vivimos en desobediencia. O sea, si nosotros estamos viviendo en desobediencia y en pecado, no contemos con que Dios nos va a escuchar, ¿ya? Porque lo primero que Dios espera de nosotros en esa situación es que ordenemos nuestra vida. De hecho, muchas cosas a veces vienen a nuestra vida para lo mismo, ¿verdad? Que también es un punto que vamos a tocar, para lo mismo en el sentido de que Dios nos permite que sucedan cosas para que nos arrepintamos y nos volvamos a sus caminos, ¿ya? Entonces, este tema de la desobediencia no es menor, ¿m? Y es importante que lo consideremos digamos, que lo consideremos, ¿verdad? Otra escritura que habla de lo mismo, pero no es tan tajante como Isaías 59:2, ¿ya? Es Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 7, que aquí le está hablando a los maridos, a los esposos, ¿verdad? Dice, pero el concepto es el mismo, ¿ya? Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Quiénes son ellas? Las mujeres, ¿verdad? Con su esposa más específicamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ya? Fíjese, bueno, aquí, ¿qué está diciendo digamos, en lo obvio esta escritura? Está diciendo de que si los esposos, ¿ya? O los maridos tratan mal a sus esposas, ¿ok? Y mal, yo me estoy refiriendo solamente a que las golpeen o algo así, que es como audio, sino que las traten mal, así como mal de palabra, ¿verdad? Si las tratan mal, si las tratan, digamos, no con delicadeza, eso es lo que está diciendo acá, si no tratan a su esposa como delicadas, o sea, con delicadeza, vuestras oraciones van a tener estorbo, ¿ya? O sea, Dios, Dios nos está diciendo a los que somos esposos,
que si no tratamos bien a nuestra esposa, ya Dios no nos va a escuchar, ¿ok? Así de grave es. Entonces, pero el concepto que está acá en esta escritura en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 7 es el mismo que está en Isaías 59:2. Y el concepto es el siguiente: es que si no, hay una parte de nuestra vida que no está ordenada, o hay una parte de nuestra vida que nosotros que estamos de alguna forma viviéndola en pecado o en desobediencia a los mandamientos de Dios, nuestras oraciones no van a ser escuchadas por Dios. Ese es el concepto, ¿ok? Entonces eso aplica a grandes rasgos, aplica para todos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros eh, oramos a Dios, ¿m? Tenemos que considerar estas cosas cuando adoramos al Señor en general, no solamente oración. Hay otra escritura que dice, eh, que habla de la ofrenda, ¿verdad? Y dice, antes de que tú traigas la ofrenda al altar, ya, anda y concíliate con tu hermano. Y después que te concilies con tu hermano, ven y trae tu ofrenda, ¿ya? Porque a Dios no le interesa tanto la ofrenda, sino que nosotros estemos libres, tengamos nuestros corazones limpios. Eso es lo primero para el Señor, que nosotros tengamos nuestros corazones limpios, ¿ya? Que tengamos nuestra conciencia limpia, que no tengamos pleito con, con con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con los vecinos, con el de allá, ¿verdad? Porque si nosotros vivimos una vida así, no esperemos que Dios nos escuche. ¿M? Entonces, esa es una de las causas por las cuales a veces nuestras oraciones, lamentablemente, tienen estorbo. ¿M? El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, ¿m? Impidiendo una comunión íntima y afectando la manera en que Él responde a nuestra oración, ¿cierto? Eh, eso, eso sucede, ¿verdad? Esas cosas son las que a veces pasan. ¿M? Ahora, si nos encontramos en una situación donde nuestras peticiones parecen no ser respondidas, ¿ya? Debemos examinar nuestras vidas en busca de áreas de desobediencia y pecado. Como yo les decía anteriormente, en el punto anterior, muchas veces es bueno y correcto que nosotros escudriñemos, yo le decía, escudriñemos por qué estamos pidiendo lo que pedimos, ¿ya? Y aquí es importante que escudriñemos nuestra vida, ¿ya? Eh, ¿Existe algún eje en nuestra vida que esté en desobediencia? ¿Existe algo que el Señor cree que no es correcto o que nosotros pensamos que no está bien? ¿Ok? eh, Examinemos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para poder entender muchas veces por qué las cosas a veces no se dan como nosotros queremos que se den, o como nosotros esperaríamos que se dieran, ¿verdad? Salmo 66:18 dice así: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, ¿verdad? Entonces este salmo nuevamente corrobora la misma idea, ¿verdad? Si mi corazón está mirando la iniquidad, o sea, si mi corazón está como inmiscuido en la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor, porque el Señor no escucha a aquellos que viven en desobediencia o en iniquidad. Y entonces ese es un concepto que a veces nosotros tenemos que pensar y madurarlo en nuestra mente. Ahora, no es que no lo escuche como que no lo escuchara, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando viene una persona que está viviendo en desobediencia, ¿verdad? A los mandamientos del Señor, y a veces, muchas veces esas personas vienen, se acercan a Dios no para ordenar sus vidas, ¿verdad? No porque vienen con un sentimiento de arrepentimiento, sino que porque quieren sacar algo de Dios, ¿verdad? No sé, porque Dios me dé esto, que me permita aquí esto, o que me dé por aquí o por allá, ¿ya? Pero resulta que es ahí el problema, porque Dios está más interesado en que nosotros ordenemos nuestras vidas delante de Él que cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, muchas veces la gente se acerca a Dios para pedir cosas, generalmente materiales, ¿ya? Eh, pero no se acerca para limpiar sus vidas, para decirle, por ejemplo, que el Señor me ayude, ¿verdad?, a dejar el pecado, o que el Señor me dé la fuerza para dejar este vicio, para que mi corazón esté más limpio delante de Dios. Esa no es la petición, sino que eh, la petición siempre va por el lado material, pero estas cosas, estas iniquidades que viven en nuestras vidas, que están en nuestros corazones, no las queremos sacar de nuestro corazón porque estamos enamorados de esas iniquidades, po, ¿verdad? Porque nos gustan esas iniquidades, porque vivimos en esa iniquidad, ¿verdad?
con ese pecado y como no lo queremos desarraigar de nuestra vida, Dios no nos va a escuchar, ¿ya? Si es de sentido, pero a veces nos cuesta a nosotros entender estas cosas, ¿verdad? Y también yo muchas veces les decía los días jueves cuando orábamos, ¿verdad? Que incluso a veces las personas, se da este fenómeno, ¿verdad? Que incluso las personas a veces a uno lo ven y le dice, oye, pídele a Dios por mí, ¿verdad? Porque ellos saben, ahora la pregunta, usted tiene que hacerse la siguiente pregunta, ¿por qué no le piden ellos a Dios? ¿Verdad? Y la respuesta para mí es como un poco también evidente. No le piden ellos a Dios porque ellos saben, en su conciencia les dice, ¿verdad? De que, de que de cierta forma, ¿verdad? Si ellos se acercan a Dios, su conciencia los va a acusar y decir, oye, pero tú vivías aquí, 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 allá, po", ¿ya? Entonces, este concepto que hay de la luz, ¿verdad? Que la escritura nos dice, cuando alguien se acerca a la luz, ¿verdad? Se ve toda la mancha. Ya hay una escritura que está ahí en Juan que habla de eso, se ve la suciedad, ¿verdad? Entonces, mucha gente le gusta mantenerse en la oscuridad y no le gusta la luz y aborrece la luz. ¿Y por qué aborrece y no le gusta la luz? Porque la luz descubre todo lo que hay, ¿ya? Entonces muchas veces se descubren las cosas del corazón, se descubre que nosotros vivimos pecado, pero que en realidad nos gusta vivir así, ¿ya? Y por eso muchas veces la gente no se acerca a Dios en oración, porque la conciencia lo acusa y les pide a otros que oren por ellos, ¿verdad? Ahora yo no estoy diciendo que no debemos orar por ellos, ¿ok? Esa no es la intención. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener en perspectiva estas cosas. Tenemos que tener en perspectiva que para Dios lo más importante es que nosotros dejemos la desobediencia, que purifiquemos nuestra vida, no tan solo para nosotros, sino para todos. Entonces, cuando alguien nos pide o nos pide, por ejemplo, que oremos por él, o por alguien, o por X motivo, por cualquier problema, y nosotros sabemos y entendemos que esa persona vive, por ejemplo, no sé, en fornicación o vive en algún tipo de pecado conocido, tenemos que orarle a Dios para que Dios toque su corazón, para que primero, en primer lugar, esa persona se arrepienta, ¿ya? Porque eso es lo primero, ese es el primer paso, ¿ya? Y esa concepción tenemos que eh, considerarla en nosotros, ¿ya? Yo les pido que ustedes mediten en estas cosas, ¿ya? Porque, porque muchas veces estas concepciones están erradas, ¿ok? Y están erradas porque no conocemos a Dios, ¿ya? Y la idea, ¿cierto?, de estos estudios, de estas predicaciones, es que conozcamos a Dios, que sepamos cómo es Él, ¿ya? Y así es Dios, ¿ya? Esta es la forma, ¿ok? Este texto, o sea, Salmo 66:18, enfatiza la importancia de una vida de rectitud y obediencia para que nuestras peticiones sean consideradas por Dios, ¿verdad? Eso así, a través de la Escritura, ¿verdad? A través de la Escritura, Dios espera que nosotros vivamos una vida ordenada, ¿ya? Él dice que sus oídos están atentos a las peticiones de ¿quién? De los justos, ¿ya? Sus oídos están atentos a las peticiones de todas las personas, no, de los justos, ¿ya? Entonces, hay que ser justo, ¿ya? Hay que ser justo para tener a Dios como nuestro aliado, ¿verdad? Como nuestro ayudador, como nuestro apoyo. ¿M? Otra petición y aquí entramos en un tema que no es tan obvio, ¿verdad? Que son los planes y propósitos de Dios, ¿ok? Los planes y propósitos del Señor, ¿ok? Entonces, a veces lo que pedimos puede no estar alineado con los planes y propósitos más grandes de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia enseña que Dios tiene un conocimiento perfecto y una sabiduría infinita, y puede que su respuesta se base en lo que es mejor para nosotros a largo plazo, incluso si no podemos comprenderlo en el momento. ¿Mm? Entonces, ¿qué resulta acá? Resulta de que a veces nosotros pedimos cosas a Dios que pensamos que nos pueden ayudar para vivir una vida mejor o para vivir una vida de mejor servicio a Dios, pero resulta que Dios tiene a veces planes distintos a los nuestros, ¿ya? Y a veces no los podemos comprender, ¿ya? Y les voy a dar un ejemplo que está en un ejemplo de Pablo, que está en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo, eh, versículo 7 al 10, que está acá, lo tengo aquí, ¿ya? Les voy a dar, antes que lo lean, les voy a dar un poco de contexto de este versículo, ¿ya? Bueno, me imagino que todos ustedes conocen que fue Pablo,
Pablo, el apóstol Pablo, ¿cierto? Resulta que el apóstol Pablo tuvo una visión, ¿m? Y esta visión, dice Pablo, que no fue él no sabe si fue una visión o qué fue, ¿ya? Pero lo que él sí sabe es que, es que fue arrebatado, o sea, su cuerpo, pero él dice que él no sabe si fue su cuerpo, si fue su espíritu, ¿ya? Pero lo que sí sabe es que él fue llevado al paraíso, ¿ok? Y estuvo ahí en el paraíso. Y me imagino que estuvo con Cristo, con Dios, con algún ángel, con algún profeta, no sé con quién habrá estado. Y él dice que ahí escuchó cosas que en realidad que es imposible de revelar a la humanidad, ¿ya? Que no lo podía hacer. Ahora, ¿por qué? No, no entiendo por qué, ¿verdad? Tampoco él ahonda mucho en el tema, en el libro de Corintios, ¿ya? Pero me imagino que son cosas tan fuera de nuestro sentido que no tiene mucho, que no se pueden revelar al hombre. Y él decía que escuchó cosas y que vio y que fue una experiencia. Imagínense ustedes vivir una experiencia así, de ser algo eh, extraordinario, ¿verdad? Ahora, Pablo después sigue diciendo, y aquí les quiero presentar esta escritura, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Y se lo voy a quitar de nuevo, para que vamos pensando por qué le pasó esto a Pablo, ¿verdad? Bueno, cuando él tuvo este nivel de revelaciones de Dios, ¿ya? Él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que pasaba o pasó dentro de su corazón? Que debido a este nivel de revelación, él se iba a creer así como el más espiritual de todos, po, ¿verdad? O sea, iba a alimentar el ego de él, ¿ya? Eso es lo que él está diciendo acá. Entonces dice, para que la grandeza de las revelaciones de esto que yo les dije que fue llevado al paraíso, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ya? Entonces vamos a parar acá un ratito en esta escritura y vamos a analizarla porque es muy importante. Como yo les decía, Pablo tuvo estas revelaciones que fue llevado al paraíso. Y ahí sí, bueno, si no me creen, ahí después ustedes en sus casas lean el capítulo 12 de Corintios, de 2 de Corintios, ¿ya? Él fue llevado al paraíso y dice que estas revelaciones, para que no lo enalteciera mucho, Dios, aparte de esta revelación, le envió un aguijón en la carne. No sé, uno dice, pero ¿qué era un aguijón en la carne? No se sabe bien qué era, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe, ¿ya? Que lo que dice, ¿verdad? El verso 7 dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿ya? O sea, era algo que le generaba algún tipo de dolor, ya fuera un dolor físico o un dolor espiritual, o ambos dos, o un dolor a su ego, o ambos tres, no sé. Pero era algo que lo abofeteaba, ¿verdad? Imagínense que lo bofeteen a usted porque le peguen, ¿verdad? ¿Eso le va a ser agradable o desagradable? Desagradable, obviamente. Y fíjese lo que dice el verso 8. Dice Pablo que no una ni dos, sino que 3 veces le había rogado a Dios que se lo quitara, ¿ya? 3 veces le había rogado a Dios que se lo quitara. Y ustedes piensen un rato en Pablo, que Pablo, todos los milagros que él hacía, ¿verdad? Pablo era una persona que hizo muchos milagros, que sanó a muchas personas, que echó fuera a muchos demonios, ¿verdad? Pero no se podía sanar a sí mismo, ¿verdad? Ya no se podía sanar a sí mismo. Dice que no una, ni dos, ni siquiera 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara. Imagínense lo desesperante que debió haber sido para que Pablo, con toda la sabiduría que él tenía, le pidiera a Dios 3 veces lo mismo, ¿verdad? Y Dios le había dicho 3 veces, no, ¿ya? No lo voy a quitar, ¿ok? Y aquí, por eso me quería detener acá, porque muchas veces nosotros le vamos a pedir cosas a Dios y la respuesta de Dios va a ser no, ¿ya?
sea, la respuesta de Dios fue no, cuando Cristo le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, antes que fuera sacrificado. Y el Señor le dijo, no, ¿verdad? Pablo le dijo 3 veces, Señor, quita de mí este dolor, ¿ya? Y no me imagino que se lo pidió diciéndole, Señor, me es desesperante, no te puedo servir bien, por favor, aquí, aquí, allá. Y la respuesta del Señor fue, no, ¿ok? Entonces nosotros a veces vivimos nuestra vida pensando de que Dios nunca nos puede decir que no a algo. O sea, Dios le dijo no a Cristo, Dios le dijo que no a Pablo, pero nosotros nos tiene que decir siempre que sí. Claramente no, ¿verdad? Claramente no. O sea, van a haber cosas que nosotros hoy en día, o en el momento en que estemos, no vamos a entender, ¿ya? Y no las vamos a entender, ¿ya? No las vamos a comprender. Pero no por eso vamos a renegar contra Dios. No por eso, ¿cierto? Vamos a deprimirnos, ¿cierto? No por eso vamos a alejarnos del Señor, ¿ok? Aquí Pablo dice que él entiende que el Señor, o sea, que el Señor le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿ya? Muchas veces Dios nos va a generar algo que nos va a arrojar a la debilidad, ¿ya? Dios nos va a meter en la debilidad, ¿ya? De alguna forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí, en ese momento, ¿cierto? Es cuando el poder de Dios se perfecciona en las personas. El poder de Dios no se perfecciona en las personas cuando las personas viven felices, ¿ya? 100% felices sin ningún problema. Lamentablemente no es así, ¿ya? Y no es que uno quiera no vivir feliz sin problemas, ¿verdad? Pero es que muchas veces eh, las cosas del Señor se, se, se alcanzan su mayor grado cuando las personas viven momentos duros, ¿ya? De hecho, cualquiera de nosotros, ¿ok? Que quiera eh, ser bueno en algo, va a tener que pasar por un tiempo de prueba, de dificultad para lograr ese algo. Si yo quiero ser bueno, por ejemplo, no sé, si yo hago deporte y quiero ser bueno en ese deporte, ¿ya? Voy a tener que entrenar muy duro y sufrir mucho para poder llegar a un nivel alto en ese deporte. ¿M? Entonces, el esfuerzo, digamos, el esforzarse por algo y pasar momentos de prueba y dificultad, es parte de la vida para ser mejor en todas las cosas. Eso es así siempre, en todo, en lo que usted ponga sobre la mesa es así, ¿ya? Y en las cosas espirituales también, a veces tenemos que pasar por momentos en la vida que nos van a ayudar a crear fe, ¿verdad? Nos van a ayudar en la paciencia, ¿cierto? Nos van a ayudar en distintas circunstancias, pero esos momentos que vamos a pasar van a ser momentos que van a ser duros, van a ser difíciles, ya no van a ser agradables, ¿ok? Y de esa forma nosotros vamos fortaleciéndonos. ¿M? Entonces, es importante que consideremos eso. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, cuando reconocemos nuestras limitaciones y dependemos de la fortaleza de Dios en lugar de nuestra propia fuerza, podemos experimentar su poder y gracia de una manera más profunda, ¿ya? Eso es, digamos, lo que sucede, ¿verdad? Con respecto a que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, raya para la suma, ¿ya? Muchas veces Dios va a decirnos que no a muchas cosas. O sea, Dios le dijo que no a muchas personas, ¿ya? Le dijo que no a Jesucristo, le dijo que no a Pablo, ¿verdad? Y por ahí debe haber alguien más a quien le dijo que no cuando le pidió algo, ¿verdad? Y ni siquiera era una petición egoísta, ¿verdad? O sea, Dios le estaba rogando por su vida, ¿ok? Pablo le estaba rogando por su salud, ¿ok? Entonces no eran peticiones así como que uno dijera, oh, son peticiones egoístas en realidad. No, no eran egoístas, eran peticiones que estaban dentro de lo normal. De hecho, eran peticiones que tenían mucho sentido, ¿verdad? En ese momento, pedirla, ¿ok? Pero, pero Dios dijo que no, ¿ya? Y resulta que a veces nosotros nos frustramos cuando pasan estas cosas porque nosotros decimos, oye, pero si estaba rogando por mi vida y Dios me dijo que no, y al final me mataron. ¿Cómo? ¿Por qué Dios actúa así? Bueno, imagínense que Dios no le hubiera dicho que no a Jesucristo, estaríamos todos en nuestros pecados, ¿verdad? Imagínense que Dios le hubiera dicho que sí a Pablo, le hubiera quitado eso y Pablo se hubiera envanecido y hubiera terminado alejándose de Dios, siendo un orgulloso. No tendríamos ningún libro Pablo, ¿ya? Ni la fuente de inspiración que fue para mucha gente. Entonces, esas son cosas que nosotros no vemos en el momento, pero que a largo plazo se manifiestan, ¿ya? Y es por eso que
Esta escritura que está acá es muy importante, que es Isaías 55, 8, 9, que es la que yo les decía al principio, que dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos que haber, ¿qué hacer en estas situaciones? Tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener humildad, confiar en Dios. ¿Ya? Tenemos que saber que Él es Dios y Él sabe lo que es mejor. ¿Ok? La perspectiva de Dios va más allá de nuestra limitada comprensión humana. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros en el largo plazo. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo más importante para Dios? Que nosotros lleguemos a vivir con Él. Eso es lo más importante para Dios. ¿Ya? Lo más importante para Dios no es nuestro confort inmediato acá en la tierra. ¿Mm? No es que Él quiera que vivamos en angustia y en necesidad acá en la tierra. Pero si de cierta forma a veces es necesario que pasemos por un momento duro acá en la tierra para que podamos en el futuro, ¿cierto?, vivir una vida que nos lleve a estar con Él en el cielo, créanme que lo va a hacer así, ¿ya? Porque para Dios, Él tiene el largo plazo, Él tiene en su mente, está en que nosotros lleguemos a la imagen de Cristo, ¿ya? Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿ok? Nada de eso tiene que ir con cosas materiales, para empezar, ¿verdad? Pero eso es lo que Él quiere, esa es su visión de cada uno de nosotros, que lleguemos a la imagen de Cristo. Y si para llegar a la imagen de Cristo, Él nos tiene que someter a un tiempo de prueba o a un tiempo en donde nosotros vamos a tener que sufrir por algo para desarrollar alguna virtud o algún fruto del Espíritu que necesitemos desarrollar, créanme que lo va a hacer, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que tener presente porque Dios es así, ese es nuestro Dios, así opera Él, ¿ya? Esas son sus prioridades. Entonces, yo les decía la otra vez que era importante conocer a Dios. Esto es importante. Acá lo estamos conociendo, saber cuáles son las prioridades de él, ¿ya? En su, que él tiene para nosotros, ¿ya? La voluntad de él es que todos lleguemos a ser la imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a este punto, ¿ya? Ahora pasamos al punto 4, ¿ya? Un propósito espiritual mayor que tiene que ver con la salvación o la disciplina, ¿verdad? Que va muy de la mano con el anterior, ¿verdad? Muy de la mano con el anterior, que yo creo que ya creo que he hablado un poco de este tema, ¿verdad? Dios tiene prioridades espirituales distintas a las nuestras, ¿cierto? Y a veces permitirá que vivamos circunstancias dolorosas para corregirnos y guiarnos por el camino correcto, ¿ya? Y yo siempre pongo de ejemplo, para entender mejor esto, el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Ya, denme unos segundos, voy a tomar agüita. Estoy medio seco. Bueno, siempre pongo, por ejemplo, o sea, siempre traigo a la mesa el ejemplo del hijo pródigo, ¿ya? Bueno, la parábola del hijo pródigo está en Lucas 15, también está en otro lado, ¿ya? Yo no la voy a contar toda acá o leer completa, pero quiero leer la parte principal, que yo creo que es la más importante para que entendamos, que está en Lucas 15, 16 al 19, y dice, el 16 en adelante, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Ya? Bueno, acá tenemos este hijo pródigo, ¿verdad? Que era, era una persona que era, digamos, adinerada, que tenía, su padre tenía muchas tierras, muchos bienes, ¿verdad? Y ellos con su hermano vivían de manera muy acomodada y tranquila, ¿cierto? Sin que nada les faltase en la casa de su padre. Y este hijo va y le pide la parte de su herencia y se va y se la malgasta viviendo en vicio y en todo tipo de concupiscencia que ustedes se pueden imaginar que puede haber sido verdad. Y resulta que cuando estuvo en este lugar, se farrió todo el dinero, ¿ya? Se farrió toda la herencia que le había pedido su padre.
¿verdad? Viene un tiempo digamos, de hambruna, o sea, de un tiempo de recesión, ¿ok? En el país que él estaba, eh, y tuvo que ponerse a trabajar, ¿ya? Y resulta que las cosas no se le dieron para nada bien, y dice el versículo 16 que tenía tanta hambre, ¿ya? Que desea comer la comida que comían los chanchos, ¿verdad? Y ustedes tienen que pensar que en el contexto no era solo que quisiera comer la comida de los chanchos, ¿verdad? Ustedes tienen que pensar que en el contexto judío de la época en la cual fue escrita esta parábola, los chanchos eran un animal inmundo, ¿verdad? O sea, él estaba viviendo en otro país en donde los chanchos no eran inmundos, por eso los criaban, ¿verdad? Pero él se crió siempre sabiendo que los chanchos eran un animal inmundo. Y aún así, fíjense, al nivel que había llegado, ¿ya? Aún así, aún así, él dice que quería comerse la comida que comían los chanchos, que ya yo creo que la comida de los chanchos ya es algo malo, ¿verdad? O que no es apetitosa, ¿verdad? Pero además de eso, que era un animal inmundo para ellos. Entonces, más bajo no se podía llegar que lo que llegó este joven, ¿verdad? Y dice que en ese momento, o sea, cuando él estaba en esa situación, dice la escritura que volvió en sí, ¿ya? Y yo quiero decirle qué significa volver en sí. Volver en sí significa recobrar el conocimiento, ¿ya? O sea que nosotros podemos pensar desde que, desde este momento hacia atrás, él está algo así como aturdido, ¿verdad? Porque cuando usted dice, oye, cuando uno se desmaya, dice, no, ahora recobró conocimiento, ¿verdad? Cuando despierta, ¿verdad? Bueno, este joven estaba en una situación similar a esa, ¿ya? Estaba algo así como aturdido, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y dice que esta situación fue la que le permitió que él volviera a despertar, ¿ya? Y debido a eso, dice que el verso 17, y volviendo en sí, dijo, oye, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre, pecado, ¿ya? Perdóname. Eso es lo que debía haber hecho siempre, pero no lo hacía porque estaba dormido, ¿ya? Estaba ciego o aturdido, ¿verdad? Y cuando una persona está aturdida, ¿ya? Imagínese usted, va por la calle y una persona se desmaya. ¿Qué es lo que uno debería hacer? ¿Ya? Debería hacer algo para que esa persona recobre el conocimiento, ¿verdad? Bueno, espiritualmente es el mismo ejemplo, ¿ya? ¿Qué cosa le permitió a este joven recobrar el conocimiento? El dolor, la necesidad, la angustia. Dolor, necesidad y angustia son cosas que ayudan a las personas en ciertas circunstancias a que vuelvan en sí, ¿ya? Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Y que yo también, para tomar el tema con lo que yo les decía anteriormente, muchas veces nosotros hay gente que vive este tipo de cosas y nosotros se las queremos quitar, ¿ya? Entonces, pensemos bien a veces, ¿ya? Yo no quiero que piensen que yo quiero que la gente sufra o la pase mal, pero muchas veces estas situaciones de dolor, de angustia, de necesidad, permiten que la gente se vuelva a Dios. Y tenemos que tenerlo presente en nosotros, eso, ¿ya? Esta situación a veces permiten que la gente se vuelva a Dios, ¿ya? Permiten que a veces despierten del sueño en el que estaban, ¿ya? Y vuelvan en sí y como el hijo pródigo digan, me he equivocado, ¿verdad? He vivido mal todo este tiempo, necesito pedirle perdón a Dios. Pero como la pregunta que hay que hacerse, si el hijo pródigo no hubiera pasado por aquella experiencia dolorosa, ¿hubiera vuelto en sí? ¿Se hubiera arrepentido? No, po, obvio que no, ¿ya? Si él hubiera seguido viviendo de la manera en que vivía, así con abundancia, jamás se hubiera arrepentido, jamás, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces Dios trae circunstancias de dolor, de angustia, de enfermedad, de distintas cosas a la vida de ciertas personas para que aquellas personas vuelvan en sí, ¿ya? Y a veces nosotros tenemos que tener el suficiente discernimiento para darnos cuenta cuando eso es así, ¿ya? Y, y pedirle a Dios que no que le quite eso, sino que le ayude a que vuelva en sí rápidamente.
Porque a veces nosotros oramos a Dios para que la persona no sufra, para que no pase angustia, para que esto, para aquí, para allá, pero en ningún momento se nos pasa ni por la mente, ¿verdad? Pedirle a Dios que, o nunca se nos pasa ni por la mente, a lo mejor meditar o pensar que eso que esa persona está viviendo viene de parte de Dios para que esa persona vuelva en sí, ¿ya? No se nos pasa ni por la mente. Entonces, es importante que entendamos que muchas de estas cosas a veces vienen a la vida de las personas para que vuelvan en sí, y muchas veces Dios permite que les pase para que ellos vuelvan en sí, ya como en este ejemplo que tenemos acá, ya. Como yo les decía, volver en sí es recobrar el conocimiento. Y si el hijo pródigo no hubiera pasado por esta experiencia, no se hubiera arrepentido, pues, hermano. Nunca se hubiera arrepentido, ¿ya? Como dice la escritura en 2 Corintios, capítulo 7 versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese que acá habla de dos tristezas, ¿cierto? Hay una tristeza que dice que es según Dios, o sea que hay veces que podemos decir que Dios va a traer tristeza a nuestra vida, pero hay una tristeza de Dios, ¿ya? Y esa tristeza se caracteriza porque produce arrepentimiento en la gente. Muchas veces Dios, para que la gente se arrepienta, le va a traer tristeza, de la forma que sea, ¿ya? De la forma que sea, pasándolo por necesidades, por enfermedades, que pierda un ser querido, etcétera, ¿ya? Nosotros, hermanos, no sabemos los caminos del Señor, como los caminos de Dios son más altos que los nuestros, así como el cielo es más alto que la tierra. ¿Ya? Muchas veces Dios va a traer tristeza a la vida de alguien para que ese alguien, para producir arrepentimiento en esa persona, ¿ya? Para salvación. Porque acuérdense que la prioridad de Dios no es que seamos felices aquí en la tierra. La prioridad de Dios es que seamos salvos acá en la tierra, para que podamos vivir con Él. Esa es la prioridad del Señor, ¿ya? Tenemos que cambiar el chip, ¿ok? Entonces, estas cosas pasan muchas veces así. También Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿ya? Entonces fíjese que no habla de la disciplina acá, que también otro concepto que va de la mano con todo lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Que dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, obvio que no, ¿verdad? Ninguna. O sea, cuando nuestros padres nos disciplinan, ¿verdad? En esos momentos que nos estaban disciplinando, no nos gustaba, a nadie le gusta, ¿verdad? Pero posteriormente, ¿cierto? Trae un fruto que es un fruto bueno, ¿verdad? Ok, aquí dice, sino que de tristeza, porque nos trae tristeza digamos, la disciplina, pero después, o sea, en el futuro, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, o sea, no una vez, sino dos ni tres, ejercitados, que quiere decir que muchas veces, ¿verdad? Entonces, ese concepto también va de la mano con el otro, ¿ya? Y hay otro ejemplo que les quiero colocar, que les quiero mencionar, ¿verdad? Que está en Marcos capítulo 2 versículo 3 al 5. Y antes de hablar de un poquito de contexto de este ejemplo que les quiero colocar acá, ¿ya? Este ejemplo tiene relación con un paralítico que le llevaron a Jesús para que Jesús sanara, ¿verdad? Y ahí le voy a decir por qué se lo llevaron para que lo sanara, ¿verdad? Eran unos amigos, entonces como había tanta gente, se subieron arriba de la casa, hicieron un hoyo en la casa y metieron al paralítico por el hoyo de la casa, que hicieron en el techo, y se lo pusieron delante de Jesús para que Jesús lo sanara, ¿ya? Y de eso vamos a hablar. Y esa escritura está en el libro de Marcos, ¿ya? Capítulo 2 versículos 3 al 5, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, ¿verdad? Un paralítico, cuatro personas, ¿verdad? Y como no podían acercarse a él quién, a Jesús, ¿cierto? A causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, ¿verdad? Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿ya? Y yo quiero poner relevancia en al menos dos puntos de este texto, ¿verdad? Primero, ¿para qué creen ustedes que llevaron los amigos
estas 4 personas paralíticos Jesús. Si ustedes pudieran adivinar, ¿para qué? Era un paralítico que lo llevan a Jesús. ¿Para qué? Para que fuera sano, ¿verdad? No se lo llevaron a Jesús para que le perdonara los pecados. Eso es lo que le quiero decir. Se lo llevaron a Jesús para que lo sanara de su parálisis. Ese fue el propósito por lo cual estas personas llevaron al paralítico allá, no lo llevaron para otra cosa, ¿ya? Lo llevaron para que Jesús sanara al paralítico. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado que venía Jesús, ¿verdad? Y Jesús sanaba gente, echaba fuera demonios, y tenían este amigo que era paralítico no sé hace cuánto tiempo, y yo creo que se juntaron y dijeron, oye, llevemos a nuestro amigo a Jesús para que él lo sane. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Echémoslo en una camilla, lo echaron a camilla entre los 4, uno en cada extremo, se lo llevaron como a veces sacan a los jugadores de fútbol de las canchas, ¿verdad? Se lo llevaron al hombro, vieron que la casa estaba llena, no se podía entrar, era un gentío gigantesco. Y fíjense que dijeron, va, subámonos arriba del techo, se subieron arriba del techo, sacaron el techo, o hicieron un hoyo literalmente. Imagínense la bulla, el disturbio que debe haber causado, que hicieran un hoyo en el techo, ¿verdad? Sacaron el techo y con unas cuerdas, seguramente, ¿verdad? Metieron al paralítico delante de Jesucristo. ¿Para qué hicieron todo esto? Lo hicieron para que Jesús sanara. Pero fíjese que lo que le dice Jesús, dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que, yo creo que cuando, me hubiera gustado estar ahí, pero yo creo que cuando Jesús dijo esto, yo creo que los amigos dijeron, ¿qué? Así como, ¿qué? Pero si nosotros lo trajimos para que lo sanara, no para que esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que tengamos salud o que seamos salvos? Esta escritura lo responde solo, ¿verdad? Bueno, si nosotros seguimos leyendo esta escritura, nos vamos a dar cuenta que Jesús después sanó al paralítico. Obviamente Jesús sabía que se lo traían para que lo sanara, pero Jesús quería hacer ver un punto, ¿ya? Y el punto es que para Cristo, para Dios, es más importante nuestra salvación que cualquier otra cosa, ¿ya? Eso es el punto, ¿ok? Como dice Mateo, capítulo 16, verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué ganamos si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? Nada, es por eso que yo les decía que la perspectiva de Dios es nuestra salvación, más que otra cosa, ¿ya? Y el último punto, ¿ya? Guerra espiritual. Y ustedes me van a decir, aquí, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Qué pasó acá con este punto? ¿Ya? Eh, este es un tema que no es tan obvio, que es un tema que es más profundo, pero que lo voy a tocar igual, ¿verdad? Que tiene que ver con que nosotros estamos inmersos en, en un sistema de cosas donde se mueven fuerzas espirituales, aunque nosotros no sepamos o no las veamos, ¿verdad? La escritura no habla de ellas. La escritura nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales de maldad, ¿ok? Entonces, existe una lucha espiritual ocurriendo en los reinos celestiales, ¿verdad? En el aire, ¿ok? En la atmósfera. Créame usted, ¿no? En el cielo, en el espacio, ¿verdad? Hay ángeles y seres espirituales que están en conflicto y peleando en el ámbito espiritual. Esto es así, ¿ya? Y dice, pero ¿cómo? Veamos este ejemplo. El libro de Daniel, ¿ya? En el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, verso 1, 3 y verso 12, dice así, dice, durante el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, llamado también Belsasar, tuvo una revelación verdadera, pero de significado muy difícil de entender. Sin embargo, Daniel puso toda su atención en ello y pudo comprender el sentido de la revelación. En aquellos días yo, Daniel, estuve muy triste durante 3 semanas. No comí alimentos exquisitos, ni probé carne ni vino, ni me puse ningún perfume hasta que pasaron esas 3 semanas. ¿Ya? Entonces, voy a sacar para que no siga leyendo. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, Daniel tuvo una revelación divina, ¿verdad? Eh, Me imagino que en un sueño o algo así, pero que no entendía, ¿ya? No entendía porque dice, pero ¿qué quiere decir esto? No lo lograba entender. Entonces él dice que se puso en campaña para que Dios lo ayudara a entenderla. Y dice que se puso a orar y a ayunar, ¿verdad? Específicamente a hacer un ayuno de alimentos exquisitos. Por eso él dice que él se abstuvo de alimentos exquisitos. Dice que no comió carne ni tomó vino,
ni se puso ningún perfume, o sea, obviamente estaba comiendo, pero comía cosas, verduras, lentejas, cosas así. Yo la otra vez le hablé del ayuno, le decía que habían ayunos que se podían hacer así. Ya, bueno, Daniel, el ayuno de Daniel, ¿verdad? Que hizo esto y estuvo 3 semanas así, ¿ya? 3 semanas, 21 días, ¿verdad? En los cuales él estuvo haciendo ayuno y orando al Señor para que el Señor le diera la revelación de extender la visión que había tenido, que se le había dado Dios, ¿verdad? Entonces, Daniel estuvo en esto y finalmente, después de los 21 días, llegó un ángel, ¿ya? Que fue el ángel Gabriel, ¿ya? Y le dijo, yo te vengo a dar la revelación, ¿ya? Entonces, Daniel dijo, o uno se puede preguntar, pero ¿por qué 21 días? ¿Ya? ¿Por qué tuvo en asco a Daniel Dios 21 días? ¿Ok? Entonces, no es que haya pasado eso, y es lo que le dice el ángel en el verso 12, ¿verdad? En el verso 12 el ángel le dice, entonces me dijo el ángel a Daniel, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó tus oraciones, por eso yo he venido. Entonces, desde el primer día, ¿ya? Dios escuchó la oración de Daniel porque Daniel era justo, ¿verdad? Daniel era un hombre justo, entonces Dios escuchó al tiro a Daniel. Entonces le dijo, Gabriel, anda. El primer día dijo Gabriel, anda y revélale a Daniel lo que yo le mostré en sueño. Y dice que el ángel fue, yo aquí le estoy recreando así como a nivel de película. El ángel fue, ¿verdad? Pero pasó algo en el camino, que no pudo llegar a Daniel en el primer día, ¿verdad? Pasó un problema. Ahora vamos a ver cuál fue ese problema, ¿verdad? Pero aquí dice que las acciones de Daniel en el mundo físico desataron una reacción en el mundo espiritual, ¿verdad? De modo que el ángel vino a darle sabiduría a Daniel, ¿ya? La acción esta fue la oración y el ayuno, ¿verdad? Que hizo Daniel, ¿verdad? Ahora, el ángel Gabriel menciona que fue enviado desde el cielo como respuesta concreta a la oración de Daniel, y él había salido para traer la respuesta tan pronto como Daniel empezó a orar, ya, o sea, desde el primer día. Ahora, ¿qué le dice en el verso 3, en el verso que sigue el ángel? Le dice, el ángel príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días, pero Miguel, uno de los ángeles príncipes más altos, vino en mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Y ahí uno dice, pero ¿qué está hablando? ¿Qué se trata esto, verdad? Resulta que cuando Dios envió a Gabriel a que le diera sabiduría o le revelara en la encrucijada a Daniel, cuando me imagino que Gabriel venía así bajando en algún punto entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Entre el lugar donde vive Dios y acá, dice que le apareció, dice, se me ha puesto el príncipe del reino de Persia. O sea, este príncipe del reino de Persia era lo que Pablo decía, principados, ¿verdad? Nuestra carne, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados. Bueno, este principado es un príncipe del reino de Persia, era un ángel, ¿ya? Un ángel caído, un ángel caído, ¿ya? Que al ver este ángel que venía este otro ángel a ayudar a Daniel, se lo puso, o sea, se pusieron a pelear ahí, pues. Dice que durante 21 días estuvo ahí, ¿ya? Tratando de pasar. No podía pasar porque estaba este ángel que se lo impedía, ¿verdad? De alguna forma se lo impedía, luchando, peleando, no sé cómo, no me imagino cómo, pero ahí estaban, ¿ya? Y Gabriel no podía pasar a donde estaba Daniel, le era imposible, no podía, ¿ya? Entonces dice que fue tanto el problema que Gabriel tuvo que pedirle ayuda a otro ángel, ya que se llamaba Miguel. Dice, uno de los ángeles príncipes más altos vino en mi ayuda, pues yo estaba solo, ¿ya? Con los reyes de Persia, o sea que eran más de uno. Yo estaba solo ahí y no podía hacer nada, ¿ok? Porque estos ángeles se me opusieron y tuve que llamar refuerzo, tuve que pedir refuerzo. Vino este ángel y ahí recién pudo eh, Gabriel pasar donde estaba Daniel, ¿ya? Entonces uno a veces dice, oye, pero es que, ¿por qué Dios se demora tanto? Es que lo que pasa es que a veces hay fuerzas espirituales que se oponen, ¿cierto? A cosas, a propósitos divinos. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si pasa, pues aquí tenemos un ejemplo. Dice, existen fuerzas espirituales enemigas que buscan oponerse al propósito de Dios y a los creyentes, ¿ya? Sin embargo, también Dios tiene ángeles y seres espirituales poderosos que luchan a nuestro favor y nos asisten en medio de la batalla espiritual, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que conocer esto y entender, y por eso que tenemos que ser constantes, no tenemos que desanimarnos. Imagínense, Daniel se hubiera desanimado a día 10, ¿ya?
o al día 3, o al día 5, o al 18, o al día 20 inclusive, ¿ya? O dicho, ya sabe, no, ya sabe que señor, no me olvido, ya vuelvo a comer carne, vuelvo como a tomar vino, ya se acabó la ayuda, ya, listo, estoy hasta acá, no quiero más, ¿verdad? Nada de esto hubiera pasado, ¿verdad? Entonces tenemos que ser constantes, ¿verdad? Porque tenemos que entender que estas cosas suceden, ¿ok? Entonces, para terminar, como conclusión, debemos aprender a mantener una fe sólida, ¿cierto? Incluso cuando las respuestas parecen tardar o no ser las que esperamos, ¿cierto? Al meditar y comprender la razón estudiada, que vimos estos 5 puntos, podemos fortalecer nuestra relación con Dios y acercarnos más aún a su voluntad para nuestra vida, ¿cierto? Tenemos que saber y entender que existen estas razones por las cuales a veces nuestras oraciones pueden no ser contestadas o tardarse en ser contestadas, ¿verdad? Es importante que las conozcamos. Pueden ser más de sí, pueden ser más que estas 5, a lo mejor había una por ahí que después pensé en incluirle a la falta de fe o cosas así, que también la escritura lo habla, ¿verdad? Pero para no alargar tanto mi discurso, quise poner estas 5 que, en mi opinión, eran las más relevantes, aunque pueden haber otras, ¿verdad? Eh, Ahora, en lugar de buscar nuestros propios deleites y satisfacciones, se nos anima a buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Con respecto a las oraciones, ¿cierto? Y en específico al punto 1 de los deleites, primero busquemos a Dios y su justicia, ¿verdad? Como dice Mateo 6, 33, 34, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, ¿verdad? Con respecto al punto 2, cuando persistimos en el pecado y no nos arrepentimos sinceramente, puede que Dios retenga su respuesta como una forma de llamarnos a rendirnos y cambiar nuestro camino también, ¿verdad? Porque cuando nosotros vivimos pecado, puede que Dios retenga su respuesta para que eso sea para nosotros un llamado de atención y examinemos nuestra vida y enderecemos nuestra senda, ¿verdad? Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿verdad? Pero, pero como dice la escritura, los oídos de Dios están atentos ¿a quién están atentos? A los justos, ¿verdad? A los justos. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si ustedes eh, cumplen, viven de acuerdo a los preceptos divinos, ¿ya? ¿Ok? Con respecto al punto 3, a las cosas que a veces no podemos entender, aunque no siempre podamos comprender completamente los designios de Dios, ¿cierto? La Escritura, la Biblia nos asegura que los planes de Dios son perfectos y están llenos de sabiduría, ¿verdad? Proverbio 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, ¿verdad? Como dice este dicho, uno propone y Dios dispone, ¿verdad? El Proverbio 16:9, idem, ¿ok? Proverbios 3:5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿cierto? Confiemos en el Señor, aunque no entendamos. El Señor sabe mejor, ¿verdad? Aunque nosotros creamos que esto era lo mejor, el Señor sabe que es lo mejor, ¿ya? Confiemos en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Seguimos, ¿cierto? Eh, las prioridades, ¿verdad? Los propósitos espirituales, el punto 4, ¿verdad? Debemos confiar en los propósitos divinos, aprender a colocar las prioridades espirituales por encima de las terrenales, cualesquiera estas sean, ¿verdad? Santiago 1, 2, 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Esto es lo que el Señor quiere, que yo les decía. El Señor quiere que seamos perfectos, que no nos falte ni una cosa. Y para eso a veces vamos a tener que pasar por pruebas. Porque dice la Escritura que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si no tenemos paciencia, créame, va a pasar por pruebas, ¿ya? Y de esta forma nosotros vamos desarrollando las cosas en nuestra vida, ¿cierto? Vamos desarrollando los frutos del Espíritu, no las cosas, los frutos del Espíritu. Ya, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios desea, es el propósito de Dios, ¿verdad? Como dice también Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Y respecto al punto final de la guerra espiritual, necesitamos entender que como hijos de Dios tenemos la capacidad de influenciar el mundo espiritual a través de la oración y del ayuno, ¿verdad?
Como dice Daniel 10, 20, 21, lo que sigue después, les invito a que después en sus casas lean el capítulo 10 de Daniel, ¿verdad? Para entender todo esto. Entonces me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque ahora tengo que volver a luchar contra el ángel príncipe de Persia, y cuando haya terminado de luchar con él, vendrá el ángel príncipe de Grecia. Ahora voy a decirte lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo tengo la ayuda de Miguel, el ángel príncipe de Israel, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo que pasaba tras bambalina cuando Daniel oraba y ayunaba para pedir revelación a Dios, ¿cierto? Había esta lucha espiritual. Y aquí Gabriel le decía, oye, tuve que pelear con este ángel, después voy a tener que pelear con el otro, y aquí tengo la ayuda de Miguel. Ustedes saben que, bueno, no sé si saben así como el tema de los ángeles, pero Miguel es como el ángel más grande que hay en fuerza, ¿ya? Eso es lo que se dice, ¿verdad? Entonces, acá tenemos estos ángeles, ¿cierto? Que vienen en ayuda de Daniel para darle revelación, ¿verdad? Y se tienen estas fuerzas espirituales malvadas que se oponen. Que Pablo nos decía, no hay lucha, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades que viven en las regiones celestes, ¿ya? Potestades de maldad. Bueno, estas son, ¿verdad? Es por eso que la Escritura nos dice y nos llama a orar sin cesar, ¿verdad? Orar sin cesar, ¿por qué? ¿Y para qué? Porque existe esta lucha espiritual y es necesario que nosotros siempre estemos preparados, siempre oremos, estemos en oración, vivamos una vida santa y nos pongamos la armadura espiritual también, ¿verdad? Eso, hermanos, ya. Espero que esta predicación haya sido de bendición. Lo fue para mí mientras la estaba preparando. Espero que también sea para ustedes. Que con esta disertación que he dado esta mañana podamos nosotros tener mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de su voluntad, porque eso es lo más importante en la vida, ¿ya? Así que muchas gracias por su atención.